Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio a Pregúntale a Eli. En esta ocasión platicaremos sobre el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? ¿Cómo es que se puede llevar a cabo de manera adecuada? Y muchas cosas más. Obvio, siempre de la mano de nuestra experta favorita y anfitriona de este programa, Eli Ocampo. Hola, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con todo el auditorio. Y fíjate que es un tema bastante sonado, bastante de moda, bastante pronunciado por muchas personas. Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante. Claro, y porque no es de enchilame esta gorda y de que voy a dejar de comer y voy a comer hasta mañana o dentro de 48 horas, y eso puede ser peligroso si no se lleva a cabo de manera adecuada, ¿no? Porque me imagino que hay quienes sí pueden y hay quienes no pueden. Pero antes de empezar con esto, Eli, ¿podrías platicarnos qué es el ayuno intermitente? Pues fíjate que en la cuestión del ayuno vamos a desglosar, porque ayuno intermitente tiene como sus parámetros, entonces vamos a desglosar principalmente qué es el ayuno, ¿no? El dejar de comer. El ayuno no es una dieta, no es algo que está de moda, tampoco no es así como una religión, ni tampoco es un trastorno de conducta alimentaria. Yo considero que el ayuno es una decisión consciente y también de manera responsable del dejar de comer, pero para que nosotros honremos a nuestro organismo a una capacidad de ciertas horas del consumo de alimentos y también descansar sin comer en ciertas horas del organismo. Y todo ese proceso del descanso me va a apoyar a que yo tenga estos procesos de desintoxicar, depuración, etcétera. Porque es como una analogía que siempre hago, es como cuando no comemos, es como sacar la basura de nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo no necesita. Entonces, el ayuno es eso, es tomar una decisión. Hay tres tipos de ayuno. Hay un ayuno que es el ayuno normal, que es el que ahorita me gustaría hablarlo de manera más amplia. Y está el ayuno normal normalmente lo hacen de 12 a 14 horas. Ese sería como el estándar. El ayuno intermitente, que es el ayuno corto, que así se le llama, es a partir de las 16 horas. Y el ayuno, por ejemplo, largo, que es arriba de 36 horas. Sí, sí hay personas que hacen ayunos de 36 horas, pero bueno, eso depende mucho de cuestiones en factores, no se pueden hacer así nomás porque sí, o sea, tiene como sus ciertos lineamientos. Entonces, en cuanto al ayuno, pues esa sería la definición que podemos hablar. Y porque aparte creo que no es solo, ahorita me corriges, no es solo dejar de comer, sino que me imagino que también, por ejemplo, en este tipo de ayunos que son muy largos, pues tal vez unos tecitos, o sea, como ese tipo de cosas que te permitan hacer que el organismo funcione bien, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles podrían ser estas ventajas? Me comentas que sí, hay estas ventajas de desintoxicación del cuerpo, pero ¿qué más, No, qué hay un otros montón. beneficios nos puede traer el ayuno, ¿no? Y hecho de manera adecuada, claro. Así es, porque todo tiene un proceso. Por ejemplo, en el caso de los beneficios, tiene que ver con nuestro organismo tiene picos de insulina. Por ejemplo, si nosotros comemos algún alimento, lo que hace nuestro cuerpo es el cerebro le avisa al páncreas, oye, páncreas, saca insulina porque está entrando ese alimento, ¿no? Entonces, pues es encargado de sacar la insulina, la secreta, agarra ese alimento que principalmente son los carbohidratos y los lleva a utilizarlos como fuente de energía o los almacena en el hígado o le da de comer al músculo. Esas son las funciones que nosotros tenemos fisiológicamente normales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el llevar a cabo una restricción de alimentos, o sea, el cuidarme y no comer nada, 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 pues neuronalmente también como que mi cerebro tiene que estar activo con la parte de la hidratación, como bien lo decías, la parte de los tés, las infusiones y el café sí se pueden consumir aunque no esté teniendo el ayuno. Sin embargo, si ustedes les ponen, les dan estos endulcorantes artificiales, ese tipo de sustancias lo que hacen que secretan los niveles de insulina y entre más insulina tengamos en picos en nuestro cuerpo, pues mi cuerpo responde a hacerlo más sensible, almacenar más grasa y entonces por consiguiente aumentar más de peso. Los beneficios de tener una restricción o en cuanto o corregir más bien el horario de tiempos de comida para tener mayor descanso es, por ejemplo, que me puede ayudar a la cuestión cardiovascular. Nosotros marcamos siempre lo que es el síndrome cardiometabólico. Ese se da por un aumento de la insulina en nuestro cuerpo. Tiene una cuestión fisiológica impresionante, es como un mapa.
como cuando en la escuela te explican el ciclo de Krebs, así. Entonces, el hecho de conocer fisiológicamente cómo suceden todos estos mecanismos de acción en nuestro cuerpo y que el decir voy a comer y voy a secretar insulina para trabajarla como fuente de energía, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tengo esa función, pero no todo el tiempo me estoy moviendo, no todo el tiempo me estoy activando. Normalmente nosotros todos hacemos ayunos, unos menos horas, otros más horas, pero esto depende mucho pues del estilo de vida de cada persona. Entonces, en todos estos beneficios, fíjate que hay una revista que es muy conocida por la parte médica, es una revista que se llama Science, y esa revista nos muestra, que es una revista de manera con un sustento científico pues grande, que nos menciona que hay estudios, por ejemplo, de personas que hacen cantidades de ayunos arriba de 12 horas durante un determinado tiempo de 3 meses en seguimiento, ha mejorado el 50% de los riesgos cardiovasculares en los pacientes y enfermedades metabólicas, que actualmente los mexicanos pues es la primera causa de muerte los infartos. Entonces, en esta parte me puede ayudar no solamente en la cuestión de salud metabólica, sino también mejor captación de nutrientes, me ayuda a la desintoxicación, a la parte, por ejemplo, del rendimiento, o sea, tiene muchísimos factores que podemos hablarlo de manera más amplia. Claro, ¿y qué pasaría ahora si tomamos la decisión de hacerlo, pero sin tener esta guía profesional? ¿Qué puede pasar si hay personas que no quieren hacer caso a esto y dicen, yo sé cómo, yo lo vi en internet y entonces Sí. lo voy a hacer así? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Que me imagino que hasta pueden morir, ¿no? O sea, porque es algo delicado. Así es, y hay cosas que bueno que lo planteaste porque es algo que lo veo muy, muy frecuentemente, el hecho de que, pues yo busco en internet y así yo dejo de comer y listo. Nosotros dejamos de comer y cuando entonces empezamos a hacer un ayuno de 12, 14, hasta 16 horas, pues es cuando te llegas y dices, bueno, ya me toca comer a la 1 de la tarde. No comí desde las 6 de la tarde del día anterior. A la 1 ya me va a tocar ingerir mis alimentos, pero como ya es comida, me voy a echar unos chilaquiles, me voy a echar 3 tortillas, una rachera y a lo mejor voy a comerme un postre y luego porque estoy haciendo ayuno y entonces el ayuno me va a servir para bajar de peso porque mucha gente lo utiliza para eso también. Entonces el efecto de que se van por el pancito, la pizza, todas esas cuestiones y definitivamente eso te puede llevar a que pues ni siquiera bajes de peso, al contrario subas. Entonces, eso también es muy importante aclarar y que el ayuno, cuando lo rompemos, hay que saber con qué romperlo y saber para qué está indicado. Entonces, sí, es como una estrategia, como tanto como para pérdida de peso o para cuestiones de azúcar o para cuestiones cardiometabólicas, tengo que saber hacer un cálculo de calorías y en base a esos requerimientos de cada persona, pues llevar una dieta. Entonces, muchas veces nos confiamos y decimos, pues yo ya estoy haciendo ayuno, ya con eso voy a bajar. Y no, pues la verdad es que sí me he topado con personas que han subido mucho de peso por llevar esa idea, ¿no? Aquí fíjate la analogía, ¿eh? Al final del día vas a hacer una dieta, hagas ayuno o no, si la quieres para bajar de peso o la quieres para una cuestión de salud, pero al final se tiene que hacer un cálculo, se tiene que hacer una organización. Es la misma dieta, pero lo tenemos que organizar de manera más eficiente. Fíjate que cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, pues sí nos decían, oye, tienes que comer 5 veces al día para acelerar el metabolismo. Entonces, el dar colaciones, por ejemplo, el desayuno, la comida, la cena y tener 2 refrigerios, eso hace o involucra a que nuestro cuerpo libere un poquito más de picos de insulina. No es que sea malo, o sea, yo considero que no hay cosas buenas no malas, sino más bien adecuadas o no adecuadas para lo que buscamos o nuestras metas o las patologías que tenemos. Entonces, el hecho, por ejemplo, si tú vas en un esquema de un ayuno que quisieras realizar, el hecho de llevar 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, es importante no meter tantas colaciones. Se puede calcular la dieta, inclusive las calorías que me tocaban en la colación, las puedo sumar en el desayuno o las puedo sumar o complementar con la comida. Pero al final del día, pues yo estoy comiendo, no sé, 1500 calorías para un déficit, para bajar de peso y porque mi cuerpo ocupaba 1800, pero como hacemos un pequeño restricción, ya con eso voy a empezar a bajar de peso. Al final estoy haciendo un mecanismo para limpiar mi organismo, pero también estoy viendo la parte de bajar de peso. Entonces, muchas veces las cuestiones de conocer fisiológicamente cómo funciona este mecanismo es llevar a cabo
una cuestión, como yo les decía al principio, responsable, tener una organización empática, consciente y que hay un sustento científico que me dice, sí lo puedes hacer, pero tienes que llevar a cabo ciertas pautas y ser como de manera acercarse con los profesionales de salud para que podamos calcular esa parte de la dieta y poder hacerlo. Y mucha gente inclusive de manera inconsciente lo hace, pero creo que las malas decisiones el romper el ayuno con otros alimentos que pues, tienen más contenidos de grasa, más azúcares, pues no me lleva a algo más saludable. En las cuestiones, por ejemplo, de los tipos de ayuno, ya ves que hablamos de que el ayuno intermitente es el 16 horas aproximadamente. En estos esquemas yo te decía que las personas empiezan a comer a la 1 de la tarde y dicen, no, pues ya es mi comida, ¿no? Ya me toca un plato fuerte. ¿Cómo se dice la palabra desayuno? Es romper el ayuno, literal. Entonces, el hecho de que sea la 1 de la tarde y era lo primero que vas a comer, es tu desayuno, no es la parte de la comida. Entonces, aquí es muy importante llevar a cabo como estas cuestiones y entenderlos y aplicarlos en nuestra vida si es que realmente es conveniente para lo que buscamos o de nuestros esquemas en nuestras Por metas. ejemplo, ahorita que comentas esto del ayuno de 16 horas, que es el intermitente, o sea, tú comes, después de esas 16 horas, tú comes y después de esa comida vuelves a dejar de comer 16 horas, o sea, ¿es solo una sola comida o cómo funciona esto? No, el proceso, por ejemplo, es evaluar que sean 3 comidas al día porque nosotros hacemos naturalmente 3 picos de insulina de manera nata, o sea, natural. Pero cuando nosotros ingerimos, te decía, las colaciones, damos más picos de insulina al hacer esas colaciones, más de las que nuestro cuerpo produce normalmente. No es que sean malas, sino es que la idea o no recomendable es no hacerlas, hacer desayuno, comida y cena. Si soy una persona que sufre, que tengo mucha ansiedad, que tengo mucho estrés y que pues, por mecanismos de acción no puedo llevar desayuno, comida y cena, yo quiero hacer colaciones, se pueden hacer, pero solamente en casos de preguntar el hábito, cómo estás llevando tu ritmo de vida, etcétera. Entonces, cuando tú vas a hacer un ayuno, vas a empezar tu desayuno, o sea, vas a romper el ayuno con una alimentación de lo que te toque proporcionado de acuerdo a los macros que habíamos hablado, las calorías, etcétera. Después de las 3 horas haces tu comida, después otras 3 horas haces la cena y luego ya después partes y cuentas tus 16 horas sin comer nada. O sea, comes en un determinado tiempo, el día tiene 24 horas, comes más o menos en 12, no menos, como en 10 horas aproximadamente, y las demás horas del día, pues estás en ayuno, no Ok, comes. contando las Esa horas de sería la... dormir, ¿no? O sea, las horas de Ajá, sueño sí. también cuentan. Ah, sí, Ok. claro. Y te decía, de manera habitual, la gente hace ayunos, porque todos dormimos, todos tenemos ese periodo, pero pues unos los hacen menos tiempo y a otros los hacen por más tiempo. Fíjate que hay una de las pacientes que tengo que normalmente hacen comidas 11 de la noche y pues cuestiones de ansiedad, cuestiones de estrés, se están cenando en la noche unos tacos y ya en la mañana, a las 6 de la mañana, ya están comiendo su pan con café. Entonces, no es que sea malo el alimento, sino fíjate el mecanismo de acción que están haciendo para que mi cuerpo no esté recibiendo todos esos procesos de digestión, de absorción de nutrientes, el dejar descansar nuestro organismo a que pues se depure y tenga mejores situaciones de mecanismos de acción para mejorar en la cuestión anímica, pues es muy importante esa parte. Por supuesto. Y ahora, Eli, ¿para quiénes no está recomendado? O sea, ¿quiénes de plano sí no pueden intentarlo porque podría esto ser dañino para su salud? ¿Quiénes dicen, híjole, pues tú, carnal, no podrías hacerlo? Sí, fíjate que yo en las bibliografías y en la experiencia, las embarazadas no, porque pues obviamente están haciendo un producto, tienen un producto en pues en un organismo que están creando, entonces tiene que haber una cierta cantidad de alimentos para completar esa parte. El bebé o el organismo que nosotros estamos creando no es como que, no vas a comer, vas a estar en ayuno, porque entonces ya no es él no lo tiene de manera consciente, ¿sabes? La cuestión es también en los niños, porque los niños también están en etapas de crecimiento. Cuando son menores, que son menores de 1 año, de 0 meses hasta 3 años, que estén en el primer brote de crecimiento, y en los adolescentes también, pues
y como que limitas el proceso de eso. Aunque fíjate que hablando de los niños, pero que son deportistas ya casi a una edad adulta, entre 17 y 18, se está estudiando que sí se puede adaptar porque ellos secretan la hormona de crecimiento. Nosotros la secretamos cuando descansamos. Entonces, de manera más efectiva, entre más horas de ayuno tengamos, se va a secretar más la hormona de crecimiento. Entonces, la contraindicación está en un parteaguas, la parte de diabetes, ¿sabes? Por las hipoglucemias, porque pues no estás comiendo en tanto tiempo y entonces como que mi cuerpo necesita azúcar y entonces me empiezo a desmayar y sí, eso pasa. Entonces, sí se puede hacer un ayuno intermitente en un paciente que tiene diabetes, pero tiene que ser súper controlado, que tiene que tener un autocontrol el paciente, tiene que tener cifras de laboratorio, tiene que tener estándares en cuestiones, por ejemplo, de monitorearse 100% para que no le dé un bajón de azúcar, no se suba de repente, o sea, estar bien controladito y claro que se puede ofrecer, pero sí es como un paciente que tiene diabetes y hizo ayuno y le da hipoglucemias graves, lo lleva al hospital, pues definitivamente ese paciente no está recomendado. También las personas de adultos mayores, también, y más por ellos en las cuestiones que actualmente un paciente de edad adulta mayor pues tiene una polifarmacia, ¿no? Entonces normalmente les da gastritis, colitis, entonces el dejar de comer, imagínate, para ellos es como, se puede estructurar, o sea, al final del día haces una estructura en el plan de la dieta, organizas horarios, etc. Eso serán como con las personas que no podrían, insuficiencia renal también. Perfecto. Y ya para cerrar, ¿cuál podría ser como la recomendación general, el consejo de Elio Campo para aquellas personas que están pensando en comenzar con esta parte del ayuno? Obviamente, siempre lo reiteramos, es acercarse a un profesional, pero ¿qué más? Mantenerse informados, ¿qué más pueden hacer? Sí, esto es muy importante que conozcan el mecanismo de cómo funciona. O sea, acercarse con el profesional de salud y ver si yo tengo una enfermedad o tengo una patología o quiero el ayuno para sentirme mejor, que mi cuerpo se sienta de manera anímicamente mejor, físicamente, celularmente mejor, o quiero para bajar de peso, hay que establecer bien para qué queremos el ayuno. Definitivamente acercarse con el profesional de salud, establecer los horarios de manera consciente y responsable, saber con qué vamos a romper el ayuno, conocer que sí puedo hacer ejercicio, que sí no puedo hacer ejercicio, porque también sí se puede, y cómo puedo llevar la pauta a que sea de manera sostenible, o sea, que sea como más parte de mi estilo de vida. ¿Por cuánto tiempo lo puedo hacer? Sí se puede hacer por mucho tiempo, se puede vivir con eso inclusive, pero bien llevado, bien adecuado, bien estructurado. Y cuando diga, ya no quiero hacer ayuno, también se puede hacer con otro mecanismo de buscar ir poco a poco la ingesta de los alimentos a esa restricción de que mi cuerpo ya está acostumbrado a comer, no sé, no comer las 16 horas y entonces yo ya no quiero hacer ayuno. Entonces ahí tener como esa pauta de ir metiendo los alimentos de manera más controlada, pero bien estructurada, para que podamos llevar el resultado. Porque al final del día, pues es lo que buscamos, ¿no? Un resultado hacia la buena salud, hacia las buenas cuestiones de calidades de vida. Perfecto, Eli, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Para que también ahí te escriban y si quieren cita en donde sea que estén, porque ya también tenemos cita virtual, ¿no? O sea, los que tenemos la fortuna de tenerte sí, aquí en la claro. ciudad de Pachuca, pues presencial, pero quienes no, también puede ser digital. Sí, estamos en las redes sociales como Facebook, Nutrición Inteligente, Elio Campo, también en Instagram y también estoy como Nut Elio Campo en Instagram. Perfecto. Ahí me pueden encontrar. Perfecto, y muchísimas gracias. Gracias a ti que te quedaste un ratito viendo esto y esperemos que siga edificándote esta información para que cuides tu salud y pues te cuides a ti, que es lo más importante. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.